Tienen muchas versiones, pero solo una verdad. Quiero decirles que todas estas plazas se autorizaron en los 2 últimos sexenios. Quiero invitar a los delegados para que se unan, para que nos apoyen y no nos abandonen. Y no vamos a permitir la corrupción. Quede muy claro. Nada de venta de plazas. Todo nuestro sindicato nos vendió. Porque en algunos casos hay delitos cometidos también por quien recibieron las bases. Operación Noticias, el espacio donde desentrañamos la historia, la política y la realidad que nos rodea. Las claves, los protagonistas y las consecuencias están aquí. Qué gusto estar nuevamente aquí en Operación Noticias, una emisión más, en esta ocasión con una temática que sin lugar a duda no solo le atañe a todo el país, le atañe a Oaxaca. Y aunque podemos presumir de tener una ciudad y un estado tranquilo en términos generales dentro de la media nacional, pues la verdad es que sí suceden cosas pues que nos tienen que hacer poner atención a lo que está sucediendo. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca ocupa el 21º lugar en materia de inseguridad o en materia de control de la inseguridad. Lo que es importante decir es que, aunque sí tenemos un control bueno, hay una gobernabilidad importante, pues de repente se nos han disparado acontecimientos que nos mueven el tapete. Vamos a ver rápidamente el contexto que nos han preparado para iniciar este programa. De acuerdo al informe de incidencia delictiva del Fuero Común con corte al 28 de febrero de 2025 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se han registrado 322.506 presuntos delitos desde enero de 2025, de los cuales 5.382 fueron en Oaxaca, ocupando la posición 21 en la tasa de criminalidad en el país. En enero y febrero de este año se han acumulado 41.350 delitos contra la vida y la integridad corporal, con un total de 6.414 homicidios en todo el país, segundo delito más cometido solo por debajo de delitos contra el patrimonio, siendo el robo con 83.528 incidencias el crimen más cometido. Con base en los datos preliminares disponibles, como decíamos, al 24 de marzo, el promedio diario de 2025 se ubica en 73.4 víctimas, lo que representa una disminución del 27% entre 2018 y 2025. La siguiente gráfica muestra la evolución, pero mensual, del promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre enero de 2024 y el 24 de marzo de 2025. Con los datos preliminares de marzo se observa una tendencia sostenida a la baja durante los primeros 6 meses de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Como se ve en la gráfica, en septiembre de 2024, el promedio diario de homicidios era de 86.9 y en lo que va de marzo este promedio es de 67.4 víctimas diarias. Respecto a la entidad oaxaqueña, las incidencias delictivas más comunes son los delitos contra el patrimonio como el robo, con un total de 1.755 incidencias en el corte de lo que va del 2025, seguido por delitos contra bienes como el narcomenudeo y allanamiento de morada, con un total de 1.539 incidencias. El homicidio y las lesiones son clasificados como delitos contra la vida, de las cuales Oaxaca ha acumulado un total de 985 en el último corte del año. De las 32 entidades federativas, la Ciudad de México encabeza la lista con más incidencias delictivas, con un total de 58.194, siendo delitos contra el patrimonio la tasa más alta, con 2.099 delitos denunciados. Por su parte, el estado de Tlaxcala ocupa el último lugar en este corte con un total de 494 delitos cometidos, siendo los delitos como el robo la incidencia delictiva más cometida, con 311 delitos denunciados. Informó Julia Vallarta. Y es que mire, a pesar de que el Sistema Nacional de Seguridad Nacional se conforma por instancias del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal,
hacen un esfuerzo importante, o bueno, hay una estructura importante de manejo de los temas de seguridad en el país. Hay que decirlo y hay que mencionarlo, ahí está. La realidad es que tenemos actividades muy serias. El gran cáncer que lastima a la sociedad, que le ha puesto en jaque, que creció como nunca gracias a los abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado, creció como nunca a niveles de ser incontrolable. A pesar de eso, pareciera que hoy, con Claudia Sheinbaum como presidenta, se ha empezado a meter tercera, segunda. Por ahí vamos. Veníamos en cuarta, rumbo a la delincuencia ya incontrolable, y de repente, para atrás. Y la verdad es que ahí es de reconocer el esfuerzo que está realizando Omar García Harfuch. Pero pareciera ser un solo loco en el desierto gritando y corriendo. Porque, por ejemplo, acaba de suceder algo que verdaderamente llama mucho la atención. Se detuvo en... ¿Dónde fue? ¿En Tamaulipas? El huachicol que se confiscó. Bueno, imagínense nada más la cifra que le voy a decir. Si está parado, siéntense. Si ven su carro, párese tantito. 10 millones de litros de huachicol. Es decir, gasolina y diésel que no pagó impuestos porque además venía de Estados Unidos. Venía en un buque, en los tanques de un buque. Un barco, pues. Y, por ejemplo, fue detectado, fue detenido, que hasta hoy no saben ni por qué ni cómo lo hicieron las autoridades para detenerlo, pero pasó aduanas, pasó el filtro del ejército, de la marina. ¿Cómo entonces confiar de quienes cuidan de la seguridad cuando suceden estas cosas? Porque además, ¿sabe qué? Que sale Gertz Manero, el fiscal, dice, sí, se decomisó, pero no detuvimos a nadie. No hay responsables. Y por ahí dicen las malas lenguas, y algunas buenas, que no se puede perseguir a los responsables porque los llevaría directo a personajes que están insertos hoy en el gobierno federal, o que bien eran importantes elementos del gobierno del sexenio pasado, y al que señalan con dedo flamígero es a Mario Delgado, el actual secretario de Educación Pública, porque siendo presidente de Morena Nacional en el sexenio pasado, se le comprobó que había volado y tenía una relación muy cercana con una persona de apellido Carmona, a quien lo nombraron como el rey del huachicol fiscal. Es decir, de traer este combustible, introducirlo a México sin pagar un peso de impuestos, por lo tanto, todo lo del IEPS, que hubiera sido de impuestos para el gobierno, ¡pum!, para abajo, no se pagó. Y obviamente lo pudieron vender mucho más barato. Y por eso tuvieron un gran auge y grandes ingresos. Si detienen a alguien y conduce a Mario Delgado, pues imagínense nada más. Bueno, pero ese es un ejemplo. Hay 50 de que le pegan, a final de cuentas, estas acciones a la seguridad pública del país. Y ahí está el tema. Por eso en muchas cosas no se puede avanzar. Vamos a escuchar lo que recabó para explicar en qué consiste esta estructura de combate a la inseguridad en el país que investigó nuestro compañero Abisaí Canseco. Las instituciones de seguridad en México están integradas por instancias federales, estatales y municipales que tienen como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, y comprenden la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social de los sentenciados.
Dentro de las instancias federales se encuentra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por la presidenta del país, el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias. En las instancias estatales y municipales se encuentran los policías estatales y municipales y las dependencias de seguridad públicas locales y municipales. Siempre, por supuesto, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República. El cuarto eje de nuestra estrategia es la coordinación. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales. Informó Abisaí Canseco. Era Omar García Harfuch. Y así como se señalan las torpezas que se han cometido en el gobierno federal, sobre todo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, empezando con él, y que yo no sé si sean torpezas, no era tonto, bueno, pues llegó a presidente, ¿no? Y uno está aquí dando noticias. Y entonces tenía un amigo que me decía, oye, ese qué tonto, ¿no? Le digo, pues yo quisiera ser como ese tonto, cabrón, porque en lo que tú y yo estamos aquí platicando, el otro es presidente de México. Pero decía yo, incluido él, hoy le han puesto, y yo creo que de manera muy merecida, esa es mi apreciación personal, Batman o Superman a Omar García Harfuch. Y miren, no es para menos, la verdad es que no es para menos. Él ha tenido una acción muy puntual. Y una de las enormes ventajas que tiene es que es un personaje, sin lugar a duda, cercano y de absoluta confianza a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum, no en el discurso, porque le sigue reconociendo a Andrés Manuel que el mejor presidente de México es un presidente muy querido, que en el otro día una reportera que le empezó a preguntar cosas que podrían utilizarse como un rompimiento con López Obrador, la paró en seco y le dijo, no me vas a hacer que yo te diga cosas en contra de López Obrador, ¿no? Bueno, ante eso uno podría decir, bueno, pues ahí vamos en la misma ruta. No. Resulta que Claudia Sheinbaum, no en el discurso, pero en los hechos, está tomando una ruta diferente. Ha habido unos 4 o 5 decomisos, algunos de ellos impresionantes es la palabra, que ha estado realizando Omar García Harfuch. Y entonces ahí podría haber uno y pensar que en los hechos sí se están tomando medidas diferentes a lo que hizo Andrés Manuel. No sé si ha visto el video, yo lo he visto varias veces y no lo puedo creer, de cómo está comiendo en Badiraguato. Para empezar, ¿a qué fue a Badiraguato? ¿A qué? ¿No? Siendo una población tan cuestionada porque es del lugar de donde tiene su origen el Chapo Guzmán. Bueno, ya de entrada ahí. Y la otra es cómo se acerca la camioneta de la mamá del Chapo. La saluda. ¿Cómo estás? Sí, ya recibí tu carta, le dice. Y le dice, no te bajes, yo luego te busco. A la mamá del narcotraficante número 1. Y los amanuenses de López Obrador se le han pasado diciendo que porque es una persona educada, que es una persona muy amable y que por eso la fue a saludar. Que se los crea, abuela. Vamos a un corte rápido. Regresamos en un par de minutos. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca.
porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado, pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada a los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida a los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa. O nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países más. Ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las comodidades. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Sí, y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, por eso van a tratar bien a nuestros
paisanos en Estados Unidos? Bueno, ahora que estamos hablando de seguridad pública en este programa, o de inseguridad pública, es lo mismo, vamos al tema Oaxaca. Oaxaca ha tenido momentos complicados, escalofriantes, diré yo. Por ejemplo, el intento o el atentado que sufrió este líder de la CTM del transporte, Marcos Sánchez, que iba entrando al restaurante El Che, de allá de la Colonia Reforma, en la calle Las Rosas, con sus 6 escoltas. Y los que perpetraron el atentado contra él mataron a las 6 escoltas. Y él la libró. Se dice que inmediatamente se fue, o alguien lo sacó de ahí y se fue en una avioneta, en fin. Viene la leyenda urbana. Lo importante es que los escoltas sí los mataron ahí. Causó conmoción. Pero fíjese que me llamó la atención algo. Ya no causó tanto impacto en los oaxaqueños. Sí, fue sonado, fue escándalo, pero ¿será que nos estamos acostumbrando a este tema? Y luego, de lo de Marcos Sánchez, pues han venido otros atentados, han venido otros asesinatos, ha habido cabezas también que cortan de algunos cuerpos y por ahí aparecen, pero afortunadamente los niveles no han desbordado la situación. Sí hay más inseguridad, al menos más inseguridad que antes. Pero bueno, ahí vamos caminando. Siempre las cifras oficiales, pues yo no sé si se intenta minimizar los hechos o son reales. El secretario de Gobernación de Oaxaca, Jesús Romero López, dijo en una conferencia, y lo ha venido diciendo, que los índices delictivos de nuestro estado han disminuido en poco más del 12%. Así lo dijo. Al cierre del 2024, en el corte de los informes del gobierno estatal, el Gabinete de Seguridad del Estado señaló que a comparación del 2023, Oaxaca tuvo una disminución de la incidencia delictiva del 12.70% con 34.931 delitos denunciados en 2024, de los cuales el robo a transeúnte disminuyó un 58.73%, la violencia familiar a un 22.20% y el narcomenudeo a un 16.78%. Sin embargo, el homicidio doloso aumentó su incidencia un 5.58%, con 833 casos a comparación del 2023, donde se reportaron 789. El 12.70% en rumbo al tercer año del gobernador Salomón. 40.016 delitos se cometieron hasta noviembre, cuando recibió la administración el ingeniero Salomón Jara. 39.135, 34.931, una reducción de la incidencia delictiva del 12.70. Total, delitos de alto impacto y delitos del fuero común. Solo un delito no hemos logrado estabilizar, y como hemos sido siempre con transparencia, el homicidio doloso tuvo un incremento del 5.58. Se están tomando algunas decisiones. Y el mes pasado, derivado de operativos que encabezó la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, quien de verdad ha dado resultados muy importantes, se ha logrado de manera consecutiva estos 2 meses reducir de manera contundente la comisión del delito de homicidio. Así también el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que del 8º lugar en la lista de entidades más seguros, ascendieron al 5º lugar en solo 2 años. Ese es nuestro corte, el 12% menos de la comisión de delitos en Oaxaca. El reto es mayor, y ahorita nos completará el capitán todo lo que se va a hacer el próximo año, pero el compromiso del gobernador es mejorar la seguridad en Oaxaca. Pasamos del 8º lugar en 2 años al 5º lugar en seguridad en el país, y la idea es fortalecer este eje prioritario como el de la gobernabilidad
en Oaxaca. Cabe mencionar que de acuerdo a la información de la Fiscalía General del Estado, los valles centrales, el Istmo de Tehuantepec y la costa son los puntos más peligrosos en la entidad, al concentrar 20 de los 25 municipios considerados como zonas de calor por su incidencia delictiva, donde los delitos más recurrentes son contra la familia, robo de vehículos, a peatones y establecimientos comerciales, informó Julia Vallarta. Y es que mire, justamente como lo menciona mi compañera Julia Vallarta en esta nota, sin lugar a duda, bueno, muchos de nosotros que vivimos acá tenemos amigos o familiares que viven en Tehuantepec, en Juchitán, en El Espinal, en Salina Cruz. Invariablemente el comentario es que el incremento de la violencia en esos lugares es brutal. Incremento gradual, pero sostenido. Juchitán tiene problemas muy serios. Hemos platicado con el presidente municipal, Daniel Sosa, y está haciendo ahí esfuerzos enormes porque se le desborda la delincuencia de repente en todas las poblaciones. En Juchitán, ni para qué le cuento. Daniel Sosa en Salina Cruz, en Juchitán, para qué le cuento. Y sobre todo en los temas de avance del crimen organizado, del tráfico de drogas. Y no solamente el trasiego o el paso de drogas, sino ya en el consumo que se tiene en estas poblaciones del Istmo de Tehuantepec. La costa también ha crecido tremendo y en la Mixteca ha habido ejecutados. Es decir, es un problema generalizado en todo el estado. Repito, al parecer, según las cifras y según los datos que se tienen, no se ha desbordado, pero sí ha crecido tremendamente. Y mire cómo tenemos este breve reporte de cómo en Oaxaca se han incrementado los actos de violencia. Con el desarrollo urbano y económico de Oaxaca, se han ido incrementando las incidencias delictivas en el estado, donde a diario las y los ciudadanos se enfrentan a robos, asaltos, homicidios o otros actos violentos, siendo los asesinatos los que más lastiman a la ciudadanía. Tal es el caso del homicidio del empresario Francisco Silva Cancino, de 53 años de edad, el cual fue ejecutado al interior de su vivienda por sujetos desconocidos que ingresaron a robar, pero al ser descubiertos por el empresario, estos lo atacaron a balazos, huyendo de la escena del crimen y llevándose un gran botín. En ese mismo año se dio también el asesinato del doctor Luis José Larrumbe Mendoza, quien fue ejecutado con una ráfaga de balas al interior de su vivienda en la colonia Reforma. Los impactos de las balas fueron tantos que el médico en ese momento perdió la vida. Acto después, los delincuentes se dieron a la fuga. Uno de los casos más recientes de inseguridad en el estado que diferencian con las cifras oficiales de que Oaxaca es el quinto estado más seguro del país fue el del atentado que sufrió Marcos Sánchez Cruz, líder de la Confederación Internacional de Transportistas de Oaxaca, el 7 de noviembre del 2024, donde un comando interrumpió con armas de fuego frente al restaurante Che Gaucho, dejando 6 personas fallecidas. Totalmente de acuerdo con lo que plantea el señor gobernador, pues ahí definitivamente hubo grupos delictivos que ya en años anteriores bien se han venido desempeñando aquí en el estado, no es nuevo para el estado. Sí, definitivamente fue en un lugar donde esta persona estaba consumiendo sus alimentos y en esa zona es donde se da ese evento porque vieron vulnerable, pero no la seguridad del estado, la seguridad de la persona. Y ahí fue donde aprovecharon ese error para llevar a cometer lo que es ese acto. A los 5 minutos que sucede el evento, el estatal ya estaba ahí para dar seguimiento a lo que es a lo del evento. Informó Abisei Canseco. Bueno, fueron las palabras del capitán Iván García Álvarez, que es el secretario de Seguridad del Gobierno del Estado, hablando del atentado de Marcos Sánchez, pero estos que fueron mencionados, el de el empresario dueño de Docoprin, de Alitas McCarthy, de varios negocios, Paco Silva, Francisco Silva Cancino, pues fue un asesinato brutal en la entrada de su casa. Se metieron, no fue para asaltar, fue para a él matarlo y además lo hicieron de una manera cruel, ¿no?
También el otro que murió en un atentado tremendo fue el dentista José Larumbe, Pepe Larumbe, en la entrada de su consultorio. Yo vi la foto, yo estaba tirado en la entrada donde le dispararon. ¿Por qué? Pues que no se sabe, o bueno, no hay detenidos, no hay una mayor investigación. Entonces, sí hay asesinatos, sí hay atentados, sí hay temas que preocupan a la sociedad, con gente que es conocida en diferentes ámbitos. Y ya no digamos de la delincuencia común. Las oficinas de este estudio están en la calle de Jicotencal, entre Hidalgo y Guerrero. Un día sí y otro también asaltan a alguien en la esquina de Guerrero con Jicotencal, en la esquina de Hidalgo con Jicotencal, les quitan los celulares, les arrancan la bolsa, cristalean un carro. O sea, también hay delincuencia común. Y aunque pareciera medio alarmista decirlo de esta manera, no lo es. Más bien es realista. Es lo que está sucediendo. Y entonces, ¿a qué llegamos con esto? A que se empiece a generar un ambiente de impunidad. Y eso motiva tanto al delincuente común, al que va y roba, y a los vehículos de aquí que estacionamos enfrente de la oficina, por llevarse un desarmador, le rompieron una ventana a un vehículo de Radiorama por un desarmador que estaba en el sillón. Entonces, sí hay que poner más atención. Sí se tiene que tener una reacción rápida de los elementos. Pero bueno, pues ahí vamos caminando, ¿no? Vamos a otra pausa. Volvemos en un par de minutos. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque el gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado. Pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino.
porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada a los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida en los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa. O nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo que diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las cosas. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, ¿por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos? Y bueno, diciendo de estos acontecimientos de delincuencia, estos ataques a jóvenes, a damas que les arrancan la bolsa, que les quitan el teléfono celular, que van caminando, suceden a cualquier hora del día, ¿eh? Antes era, pues es que andaba por ahí a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. No, suceden a las 11 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, en la noche, por supuesto. De verdad que ha habido ya la intención de varios vecinos de organizarse y de salir rápidamente cuando vean un caso de estos y actuar ellos mismos. Pero eso sería hacer justicia en propia mano, a menos que se retenga al malhechor, al maleante, al maloso y se llame a la policía. A ver si eso sucede. Pero como siempre también nos interesa saber qué opina la gente en las calles de Oaxaca sobre estos hechos de inseguridad que se viven. Escuchemos el sondeo. Si bien, de acuerdo a las cifras oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca es el sexto estado con menos delitos por cada 100,000 habitantes, en el último corte de incidencias delictivas de lo que va de este 2025. No obstante, las recientes desapariciones, muerte de jóvenes en la costa oaxaqueña, ejecuciones y asaltos carreteros cambian la percepción de la seguridad en la entidad. Al respecto, le preguntamos a la ciudadanía oaxaqueña cuál es su percepción de la seguridad en el estado y esto comentaron. Estamos en un término regular. ¿Por qué? Es que ayer leía yo la prensa y me quedé asombrada de ver que en Jalisco habían registrado 900 y tantos de muertes violentas, pues. Y aquí, pues, afortunadamente, o no sé, son muchas menos. Es menos.
Antes yo viví hace 30 años aquí y podías caminar de aquí de La Soledad hasta Santa Rosa y no pasaba nada. Ahora no puedes caminar, yo creo, ni una calle y media porque ya te asaltan. Y eso lo sabemos por los noticieros. Entonces ha incrementado la inseguridad. Últimamente leí sobre la ejecución de un matrimonio en la central de Abasto. Yo pienso que no hay seguridad porque donde quiera ve uno que le están robando, que ya están abriendo un carro, o bueno, no hay. Y pues ahora sí que lo que falta es más seguridad. Regular. Y queremos que eso persista siempre porque los ciudadanos siempre andamos, los que andamos bien, quedito, caminamos sin malicia ni nada, pero cuando damos cuenta ya el grosero ya está detrás de nosotros. A todas luces se siente la inseguridad y no nada más en Oaxaca, en todos lados. Pues podríamos decir es un mal a nivel mundial, sí, porque en todos lados tenemos unas formas de vivir que nos va aligerando la responsabilidad, sobre todo, y queremos todo pues fácilmente, pues, y eso lleva a muchas personas a cometer ese tipo de delitos, sobre todo los asaltos. Pues que sí está bastante difícil. La inseguridad ha ido creciendo bastante. Pues he oído asaltos, pues eso es lo que más es. Luego esas personas que andan cobrando piso, pues eso es lo que más ha proliferado aquí en nuestro estado y es una inseguridad bastante grande. Informó Julia Vallarta. Así hablaron los oaxaqueños en las calles de aquí de nuestra ciudad capital. Y es que la verdad es que sí se ha incrementado, ¿no? Y hubo casos importantes. Afortunadamente, no hay una intervención todavía tan palpable de los grandes grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque hubo un tiempo en que hubo varios actos importantes, asesinatos incluso en bares, algunos bares de la ciudad, donde decían que ya el grupo de los Beltrán Leiva habían entrado, luego que el grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas, ¿no? Pero no hemos visto esos niveles que hay en otras ciudades que sí está para sentarse a llorar. Y una de las poblaciones, hay 3. Hace poco firmó un acuerdo el gobernador con los presidentes municipales de 3 municipios. Un acuerdo para conjuntar esfuerzos y tratar de combatir la inseguridad en este cuadro urbano. Me refiero a Santa Cruz, Jojocotlán, donde la presidenta es Nancy Benítez, Santa Lucía del Camino, donde es Juan Carlos García Márquez, el presidente, y por supuesto Oaxaca de Juárez, donde Ray Chagoya Villanueva es el presidente municipal. Firmaron este acuerdo de colaboración porque en este cuadro urbano que representan Santa Lucía, Oaxaca y Jojo, es donde más actos delictivos se están cometiendo últimamente. Es pues estos 3 municipios oaxaqueños que están considerados con foco rojo. Escuchemos. De los 570 municipios que tiene el estado, 29 concentran el 80% de las actividades delictivas en la entidad, ubicados mayormente en las regiones de la costa, el istmo de Tehuantepec, la Mixteca y los valles centrales, siendo esta última la que tiene los municipios con mayor número de delitos, ocupando Oaxaca de Juárez el primer lugar, seguido de Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Jojocotlán. Dentro de las formas de
delitos más presentes en Oaxaca está la extorsión, el robo a habitación, robo a transportista, secuestro, homicidio doloso y el feminicidio, debido a que 1 de cada 4 delitos que se registran en la entidad oaxaqueña son cometidos en la zona metropolitana. Se ha creado el despliegue de seguridad y atención a las causas de la zona metropolitana. Tenemos una estrategia que es integral. ¿Por qué en estos 3 municipios? Estos 3 municipios concentran el 55% de toda la incidencia delictiva de valles centrales, pero además el 24.7% de la incidencia total de todo el estado. Es decir, 1 de cada 4 delitos que se cometen en el estado ocurren justamente en estos 3 municipios. ¿Cuáles son los delitos que mayormente se cometen en estos 3 municipios? Pues los que aparecen en la pantalla: violencia familiar, un 12.4%, robo de vehículo, 9.2%, amenazas, 8.4%, lesiones dolosas, 7.7%, daño a la propiedad, 7.2%, fraude, 6%, robo a transeúnte, 5%, robo a negocio, 3.5%, desaparición por particulares, 1.9%, y robo a casa habitación, 1.6%, violación, 1.6%. Total de estos 11 delitos son 64.4% del total de los delitos que se cometen en esta región del estado. Informó Abisai Canseco. Entonces, así las cosas, ¿qué habría que hacer? En algún momento yo recuerdo que cuando empezó su gobierno Javier Ugartechea Begué, había empezado a manejar el rescate de una figura del llamado policía de barrio. Y me acuerdo que decía en el discurso que en los viejos tiempos, antes, en Oaxaca y en otras ciudades, el policía pues era conocido, era un personaje conocido y aceptado en las diferentes colonias. Los saludaban, conocía a los niños. A mí siempre se me hizo una figura un poco más romántica, ¿no? Como algo, pues sí, que pudiera ser bonito, pero ¿qué tan funcional? O sea, yo no me imagino, imagínese usted, 6 guardaespaldas de Marcos Sánchez, el líder de la CTM, de uno de los sectores de la CTM. Imagínelos usted. 6 armados y los mataron a los 6. ¿Cuántos tuvieron que haber sido los que los atacaron para poderlos abatir? Y además gente acostumbrada y presta pues a enfrentarse, ¿no? Con sus propias armas. Y los mataron. ¿Qué haría un policía de barrio ante eso? Y más si de repente la policía tiene que utilizar pistolas, armas que disparan lechugas y rábanos. Pues son pistolas viejas. Y llegan estos con sus AK-47 o con una 48, 45 especial. No, pues, yo creo que no. ¿Qué funciona? Y se ha visto de una manera recurrente. Primero, que haya una central de cámaras instaladas en la ciudad efectiva. O sea, que sí funcionen las pinches cámaras, perdóneme que se lo diga así, que sí funcionan. Que sí hay alguien o 2 o 3 cabrones sentados frente a los monitores viendo lo que está pasando. Ese sistema de seguridad puede inhibir muchísimo la delincuencia. Otro factor importante es que todas las áreas destacadas de la ciudad tengan suficiente iluminación, porque a partir de las 6 de la tarde ya no se ve bien. Sistema de cámaras, iluminación recurrente y la más importante, un equipo especializado de respuesta inmediata en motocicletas. Es decir, se está percibiendo, se está viendo un ataque, alguna cuestión, y que haya una respuesta
rápida, decir, mira, ya lo detectamos, está en tal lugar, está en la Colonia Reforma, está en Jojo, está en Santa Lucía, que salgan de inmediato y hay una buena respuesta. Están los arcos de seguridad que puso Juan Carlos García Márquez en Santa Lucía. Ha habido 2 casos importantes en el cual han detenido a vehículos que tenían reporte de irregularidad, de robo, por haber pasado el arco de seguridad. Entonces, si hay elementos, hay que usarlos. Y hay que profesionalizar a las policías. Y que tengan una capacidad de respuesta inmediata. Y que tengan una capacitación para el manejo de armas, para los protocolos que se deben utilizar en diferentes casos de violencia. Tienen que tomar ya medidas el gobierno, los gobiernos y la coordinación municipal, estatal y federal. Y estos acuerdos intermunicipales, excelente. Ahora nada más que funcionen. Vamos a otra pausa. Regresamos. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado. Pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada a los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea. Porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar
comida en los supermercados, en fin. Hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa. O nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo que diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las cosas. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, ¿por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos? En otros temas nacionales e internacionales, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, CED por sus siglas en inglés, anunció este viernes pasado que abrió un proceso con carácter de urgente sobre la situación que está viviendo nuestro país de desapariciones forzadas. Y si bien hay cierta razón, no toda, pero para que lo diga un organismo internacional de ese nivel, pues sus razones tiene. Respondió, en la segunda parte se lo voy a mostrar, Gerardo Fernández Noroña, senador y presidente de la mesa directiva del Senado, y reaccionó con una rabia a la que nos tiene acostumbradas, ¿no? Es una persona rabiosa. Pero vamos antes a escuchar qué fue lo que dijo este organismo de la ONU. Adelante. De periodo de sesiones, también oportunidad para centrarnos en otra situación preocupante, la de México. Y lo hicimos aplicando 3 procedimientos que prevé la Convención. El procedimiento de acción urgente, artículo 30, al que me referiré dentro de un momento. El procedimiento de comunicaciones individuales del artículo 31, ya que, como indicó el relator, adoptamos constataciones sobre la base de una comunicación relativa a una desaparición en México y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34. Conforme con este último, el 34, recibió el comité informaciones que, en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México, o bajo jurisdicción de México. Así, conforme con el artículo 34, el comité decidió, primero, solicitar al Estado parte toda información pertinente en relación con esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud de información se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte. Y aquí, igual que durante la elaboración de los informes de visita o de acciones urgentes o de comunicaciones individuales, también
El comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo común, que no es sino la aplicación íntegra de la Convención. Como decía, rabioso, como es su costumbre, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. No es morenista, él es del PT, pero bueno, es obviamente pegadísimo a Morena, Sheinbaum, a López Obrador. Inmediatamente salió a como está acostumbrado. ¡Ey! ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿No? Retando, porque esa es la palabra correcta, a este funcionario de la ONU, para que presente pruebas. Pues si le están mandando un expediente y además le está pidiendo, a ver, infórmanos de estos temas. Para eso son esos organismos. Para eso México está adherido a las políticas de la ONU. Pues si no, que se salga. Escuchemos a Fernández Noroña. Imagínense a alguien que preside el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y no sabe la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Y violando todo procedimiento se atreve a decir que hay desapariciones sistemáticas y permanentes en nuestro país, desapariciones forzadas. Reto a Olivier de Froivila que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación. Y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. Son cómplices con su silencio de esas desapariciones forzadas. Sigo esperando que haya una sola senadora o senador del PRI que tenga el mínimo de decoro para venir a tribuna a pedir disculpa por esos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes en nuestra patria, a pesar de que se abrió una investigación sobre los crímenes del pasado. ¡No tienen vergüenza! Bocón de primera. Un bocón. Porque si bien hubo una vinculación, hubo un traslape, con un solo caso le tapas la boca a este hocicón. Con un solo caso. Los 43 de Ayotzinapa. Que si bien se dio en los tiempos de Peña Nieto, todo el procedimiento se vino desarrollando durante el mandato de López Obrador. Es más, fue una bandera de López Obrador para decir, voten por nosotros, ¿no? Porque nosotros lo vamos a resolver. No solo no se le resolvió, sino se complicó y se enredó en medio. ¿Y por qué sí califica como desapariciones forzadas? Porque al final se involucró al ejército y a la policía municipal, los 3 niveles. Repito, si bien en el final del sexenio de Enrique Peña Nieto le tocó todo el desarrollo a López Obrador, y al día de hoy, ya con un cambio de sexenio, no se ha resuelto nada. Así que le tapas la boca nada más con ese caso. Ya ni siquiera hablemos de lo demás. Ahora, hay una cosa que sí hay que decirla. Hay que diferenciar los términos. Porque una desaparición forzada es cuando interviene alguna autoridad del gobierno. Si es un secuestro con particulares, no, es una desaparición. Pero no una desaparición forzada como terminología. Pero a final de cuentas, hoy han disfrazado la disminución de homicidios dolosos con desapariciones. Es decir, han disminuido los homicidios dolosos y se han incrementado tremendamente las desapariciones. Ese es el contexto general al que se refiere la ONU. Pero lo único que sabe es salir a gritar a lo pendejo. A lo pendejo. Hay que decirlo con sus palabras, así como habla él.
Claro, obviamente, él está mal. La ONU tiene razón. Así le respondieron madres buscadoras recibidas en el Senado por el Partido Acción Nacional. Escuchemos. Sabemos de que Noroña, el senador, habla de que la desaparición, que no hay desaparición forzada. Sí hay, porque el que interviene es el gobierno, y tenemos casos aquí de una compañera. Sí es sistemática, porque está ocurriendo todos los días. En Chiapas hay 2,220 desaparecidos, así es que él está mal, tiene razón la ONU, y nosotras las madres vamos a buscar la ONU, porque ellos sí tienen la razón. Gracias. Obviamente, como ya está siendo costumbre, empiezan a arropar, ¿no?, entre los aliados y a querer demeritar lo que otras instancias dicen y señalan como errores, como cuestiones mal hechas, o sea, los señalamientos. El morenista Ricardo Monreal, pues también salió a intentar desacreditar o atacar el comunicado de la ONU. Escuchemos. De derechos humanos. México seguirá atendiendo las solicitudes de todos los comités y habremos de expresar con contundencia y fuerza que no estamos de acuerdo con falsedades. Entonces, aquí mismo tenemos que hacer valer nuestra inconformidad con el alto comisionado, con la oficina del alto comisionado de derechos humanos que está en México. Por eso no podemos de ninguna manera quedarnos callados cuando se señala a México, al gobierno, como el autor de estas desapariciones forzadas. Por fortuna, cada día surgen ya elementos en las investigaciones que se están llevando a cabo. Y nosotros reconocemos y apoyamos las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir a fondo estas desapariciones forzadas. Estas desapariciones, más que desapariciones forzadas. Es una categoría que tenemos que distinguir. Entonces, no hay, porque si dice que se están combatiendo, pues es que sí hay, ¿no? O sea, que se cuide la lengua cuando la esté usando. Y bueno, obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum también inconformó, que es a quien sí le queda, pues en decir, a ver, en México no hay desapariciones forzadas por parte del Estado o del gobierno, ¿no? Por lo tanto, no estamos de acuerdo. Estas están vinculadas a la delincuencia organizada. Pero fíjese bien, escuchó lo que dicen las madres buscadoras. Claro que son desapariciones forzadas porque intervienen las autoridades, están coludidas con la delincuencia organizada. Ahí está Teuchitlán, que han hecho lo imposible por echarle tierra y no hay campos de exterminio, no es cierto lo que vieron. Piensen bien, lávense los ojos, vieron mal, no eran cadáveres, eran unos perritos de unos taqueros que vivían ahí cerca e iban a tirarlos. Es increíble como cortinas y más cortinas de humo para tratar de tapar el sol con un dedo. Bueno, la presidenta dijo no, y que de hecho le van a mandar una nota diplomática a la ONU para pedirle que corrija lo que dijo. Escuchemos. Primero rechazamos, lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito de
principalmente, aunque no solo, la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Entonces se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad, y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo. Y por supuesto, está trabajando la Fiscalía. Y lo voy a repetir una vez más. Lo que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía, y la Fiscalía en su autonomía lo está desarrollando, es la verdad. Y se está trabajando permanentemente, para que no haya impunidad en cualquiera de estos casos. ¿Hay cuántas detenciones? Pero ahora de este caso en particular que comentó ahora, las detenciones, 18 detenciones, entre ellos la detención pues del principal generador de este acto delictivo. Yo la mera verdad no sé quién le permite a la presidenta que se meta en estas cosas. No necesita meterse. Primero dice que no hay desapariciones y luego dice que están haciendo lo imposible por combatir estos delitos. Entonces, ¿hay o no hay? El tema es que en Teuchitlán, por ejemplo, tenemos el dato de que la expresidenta municipal de Chilpancingo Guerrero, que se llama Norma Otilia, estuvo haciendo promoción un tiempo para que fueran personas, gente, a trabajar a Teuchitlán. Y ella es una autoridad. Y todo este encubrimiento que han tenido el procurador de Jalisco, el exgobernador Enrique Alfaro con Teuchitlán, que es el Ayotzinapa de este sexenio, aunque digan que no, pues es un involucramiento de las autoridades en temas de desapariciones. Por lo tanto, caen en la clasificación de desapariciones forzadas. Yo creo que si se empieza a dar un intento de querer cubrir esto, de ponerle otro nombre, de darle la vuelta, de ponerse como perro rabioso como Gerardo Fernández Noroña, lo único que van a conseguir es que se haga más grande el boquete. Por favor, quienes asesoren a la presidenta, ya no le lleven esos datos. No es que no tenga que hablar de eso, claro, pero desde otro ángulo. Porque así como lo están enfocando y con esa intención permanente de justificarse, de lavarse y de salirse y decir nosotros no, lo único que hacen es abrir el panorama de exhibición. Gracias por acompañarnos a esta edición de Operación Noticias. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí mismo. Hasta luego.